Hoy día, hermanos, es martes 28 de enero, martes 28 de enero, hermanos. El título de la lección para hoy día ahí está en la pantalla, hermanos. Si alguien pudiera dar lectura, hermanos. A ver, hermano, hermana, una mirada a la pantalla, si es que se ve la presentación. Bueno, Indignación justa. Indignación justa. muy bien, gracias, hermanos. Gracias, gracias. Indignación justa. ¿Algún comentario, alguna pregunta? A ver, hermanos, indignación. ¿Qué es indignación, hermanos? Indignación. Y aquí dice una indignación justa, pues no, uno que esté indignado, ¿no? ¿Qué cosa es eso de indignación, hermanos? Y ahora vamos a ver cuando una indignación es justa, pues no, es justa, ¿no? A ver, hermanos, participen, vean vuestro diccionario, qué significa esa Es palabra. estar enojado. A ver, hermana, sí, pueda repetir, hermana, no escuchamos bien. Estar enojado, estar Está disgustado con la situación. claro, estar enojado, disgustado con una situación, ¿no? Que nos parece que es injusta, ¿no? De repente, y entonces, eso es, pues, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, vamos a ver ahora, ¿no? Como estamos referidos, estamos estudiando acerca del carácter de Dios. Vamos a ver que la Biblia también habla de que nuestro Dios tiene se indigna también, ¿no es cierto? Pero esa indignación es justa, aunque humanamente, hermanos, a veces uno en su indignación, la indignación del ser humano, no tal vez sea como lo que es de Dios, pero de todas maneras, hermanos, ahí está el significado de esa palabra. Vamos a ver entonces qué dice ahora la lección de escuela sabática. Dice allí, hermanos, aunque hay muchas formas inapropiadas, hermanos, de la ira, ¿no? Claro, hay muchas formas inapropiadas de la ira, ¿no? Se pueden expresar de muchas formas, pero no correctas, ¿no? La Biblia también enseña, hermanos, que existe pues la justa indignación. Así que la Biblia enseña, hay una justa indignación, hermanos. Vamos a tratar de este asunto. ¿Cuál es esa justa indignación? Imaginemos pues a una madre, hermanos, que observa a su hija de 3 años. Entonces, ahora en nuestra imaginación, en nuestra mente, vamos a pensar, ¿no? Tu hermana como madre de familia, tienes una hija de 3 años, ¿no? Ves a tu hijita que está jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre, hermanos. ¿Qué haces, hermano? ¿No debería airarse? Es la pregunta, ¿no? Por supuesto que sí, dice la respuesta, hermanos, ¿no? La ira, hermanos, es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Algún comentario? O tal vez tu hermana está poniendo ese ejemplo, hermanos, ahí, o se está poniendo. No sé si una madre así mira nada más que abusen a su hijita de 3 años y no dicen nada, pues no. A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? ¿O te indignarías, hermano? ¿Te uno se aira, tendría ira, ¿no? Hermano justo, Sí, hermana, a ver, eh, pueda contestar. sí, bueno, ayer hablábamos acerca de esto mismo, de la ira de Dios también, y en alguna ocasión hablamos acerca del celo santo. Eh, bueno, claramente en estas circunstancias sí, uno se enoja, uno siente miedo de que le pase algo a la hija, pero cuando uno se enoja por lo general tiende a pecar porque se exalta de una manera inapropiada de repente y claro, dada la circunstancia parece razonable, pero hay un versículo que dice, airaos, pero no pequéis. Y cuando hablamos de pecar es tener un pensamiento, un sentimiento eh, que, que, me hace enojar tanto que caigo en el pecado. Cuando el Señor se enoja, y vamos a hablarlo seguramente ahora en la lección, habla de cuando Jesús saca a los que están vendiendo allí en el templo, es por el celo santo que se enoja, ¿cierto?
y estaba leyendo el espíritu de profecía y decía de que si bien es cierto él tenía un látigo, a nadie dañó con ese látigo. Es decir, él impuso su autoridad y de hecho todos vieron con la autoridad que lo hacía. Imagínense tanta gente que había ahí, tanto cambista, tanta gente de mal haber, que podrían haberse enojado con él, podrían haberse enfrentado a él, pero fue tan la autoridad que él tenía en ese momento que no pudieron hacer nada. Eh, o sea, era tan justo lo que él estaba haciendo en ese momento que nadie eh, tuvo la valentía de enfrentarse a él porque era algo bueno. O sea, no sé cómo decirlo, la verdad. Es que no digo que sea algo malo el estar preocupado por una hija a la que le hacen algo, pero el disgusto humano es totalmente distinto al disgusto santo. Ujú. Muy bien, hermanos, hermana. Gracias por su participación. Así que, hermanos, pues ahí está, ¿no? La reacción humana. Y en la Biblia estoy recordando algo, no claramente, a ver si me ayudan, hermanos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no tenía ciudades de refugio. ¿Qué eran esas ciudades de refugio, hermanos? Vamos a imaginar, hermanos, dos amigos que han salido del pueblo de Dios a cortar árboles, dice así, y con el hacha uno de ellos está cortando el árbol, entonces sale, pues, ¿no? Ahí la parte, ¿no? Del metal, fierro, ¿no? Y justamente al salirse le cae en la cabeza al amigo y Hoy en muere. día lo llamaríamos embajadas, hermano, embajadas donde se refugia uno, ¿no? Entonces, hoy en día, en este tiempo lo llamaríamos embajadas. Claro, claro, ¿no? Hay embajadas, ¿no? Ciudades de refugio, así, o casas de refugio, no sé. Pero hermanos, la Biblia está escrita, en la Biblia está escrita, pues no esas ciudades de refugio, que había uno, dos, tres ciudades así, ¿no? Donde el que o de repente accidentalmente mató, entonces podía escapar a esa ciudad de refugio. ¿Por qué? Porque los familiares de esa persona, el amigo que murió ahí, entonces los familiares podían vengarse y matarlo, ¿no? Al que lo había matado. Bueno. Entonces Dios estableció así, ordenó que haya Claro. ciudades de refugio para que se haga la justicia, si Mm. realmente era con Por qué intención ponía o eso, sin. hermano? ¿Sabes por qué? Porque decía la ley, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Por esa razón, hermano. Ujú. Bueno, entonces, hermanos, Dios sabe perfectamente cómo es la ira también del ser humano, que se excede, ¿no? Para hacer justicia, se puede equivocar, porque la justicia humana es así, hermanos. ¿No? Nos podemos equivocar al juzgar y se puede, incluso si hay en un país sentencia de muerte, también se puede sentenciar a muerte de repente a inocentes. Mucha gente que está en la cárcel tal vez es inocente porque hay corrupción y todo, ¿no? Entonces a veces hay gente inocente que puede entrar. O sea, no se está haciendo la correcta justicia, pero en el pueblo de Dios, hermanos, se tenía que hacer la correcta justicia. Realmente si ese hombre ha matado a su amigo, con alguna, o premeditadamente, entonces ahí pues, lo juzgaban, ¿no? Y también le concedían, pues como dice Raúl, la muerte también a esa persona. Pero si era accidentalmente, entonces analizaba todo eso, hermanos, y entonces pues, no lo mataban, pues, ¿no? Quedaba prácticamente libre ahí en la ciudad de refugio, quedaba, ¿no? Hasta que pasara, ¿no? Toda esa tormenta. Bueno, entonces ahí está, hermanos, pues la reacción humana, pero en este caso vemos la actuación de nuestro Señor Jesucristo también como ser humano, hermanos. Entonces vemos que el Señor Jesús no pecó, pero vamos a ver que Él también se indignó, ¿no? O se airó también, no es lo mismo, ¿no? Pero no pecó, no pecó. Entonces hay una justa indignación, hermanos, hay una justa indignación que tal vez también hoy en día no vamos a ver, ¿no? El grupo donde estamos, o la iglesia donde estamos, de repente no está eh,
cumpliendo con los propósitos, ¿no? Como dice el Señor Jesucristo, que su casa es casa de oración y no un mercado, ¿no? Entonces, uno puede reaccionar y decir, ¿no? Las cosas, pero eh, así como el Señor Jesús, ¿no? Que es justo, ¿no? Reaccionar y poner en orden las cosas, hermanos, ¿no? Pero no excederse, ¿no? Cuando nos excedemos, ahí es el problema, ¿no? Eso es lo humano, ¿no? Generalmente nos podemos exceder. Bueno, entonces aquí este ejemplo que se ha puesto de una mamá que ve a su hijita, ¿no? De 3 años y es atacada por un hombre. Lógicamente que esa mamá seguramente va a hacer todo lo posible por defender a su hija, no sé qué hará, agarró un palo, no sé qué hará, hermanos, no para defender a su hija. Y eso de acuerdo a la justicia, por más que lo mate a ese hombre, pues se verá, ¿no? Será con justa defensa y tantas cosas, no sé, pero el asunto Dios sabe, conoce la reacción, la indignación también del ser humano. Puede ser justa o puede ser injusta también, hermanos, no premeditadamente, de repente alguien quiere matar a otra persona por envidia o por robarle. Entonces, Dios también no actúa en esta tierra para que haga, que se haga la verdadera justicia. Nosotros como hijos de Dios deberíamos ser justos, pues, en todas nuestras decisiones que hacemos. Bueno, dice aquí, la ira es la respuesta apropiada, hermanos, del amor en tal circunstancia. No sé si están de acuerdo, hermanos. La ira es la respuesta apropiada, ¿no? Respuesta apropiada, ¿de qué? Del amor que uno tiene, ¿no? En esas circunstancias. En este caso, el amor a su hija, por defenderle a su hija, y aún no defender a este hombre malo, también no de ese hombre malo, protegerlo, ¿no? Pero ahí también se está manifestando el amor porque creo, yo personalmente creo, ¿no, hermanos?, de que permitir que ese hombre abuse de la niña y mirar así contento, riéndose, creo que ahí no hay amor, ni por la hija ni por el otro hombre, ¿no?, que merece ser castigado. Entonces, el amor siempre va a ver la justicia, la correcta justicia que viene, por supuesto, de Dios. Este ejemplo, hermanos, nos ayuda a entender la justa indignación de Dios, hermanos, la justa indignación de Dios. Entonces ahora sí nos dice que leamos la Biblia. A ver, leamos Mateo 21, 2 y 3 y Juan 2, 14 y 15. Ahí está. Estos textos bíblicos. Respondamos la pregunta que dice, ¿qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma indebida en que era utilizado el templo acerca del enojo divino en respuesta al mal? Muy bien, entonces la pregunta, hermanos, nos dice de que veamos esta reacción que tuvo el Señor Jesús, ¿no? Frente a una forma incorrecta del uso del templo, ¿no, hermanos? Y ahí hubo el enojo, pues, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El enojo divino, respondiendo a ese mal uso del templo, hermanos. Vamos a ver, justamente aquí está en Mateo 21, 12, 13, hermanos. Voy a aquí agrandar esto para que se visualice. Aquí, ahí está el texto bíblico, hermanos. Mateo 12, o no, 21, 12 y 13. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios, ¿no? Cuando Jesús está en esta tierra, pues él entró al templo de Dios. Y esa palabrita también, ¿no? ¿Por qué se dice templo de Dios? Hermanos, esto de partida no es importante. Jesús entró en el templo de Dios. Otra cosa sería el templo digamos, el templo, digamos, en la casa de una persona está, el templo de Juan, digamos. Ah, es un templo del hermano Juan, o el templo de otra persona, o no sé, de un lugar, ¿no? Pero aquí dice templo de Dios. ¿Por qué dice templo de Dios? O sea, el templo, hermanos, es casa de Dios. No es del hermano, del anciano, del pastor, o no, de esa población, no. Templo de Dios, o sea, le pertenece a Dios. Es un templo, en este caso, para la iglesia cristiana, es de Dios, pues no es del hermano, de la hermana, no, ni de los pastores de nada, sino es templo de Dios. Entonces dice Jesús, entró Jesús en el templo de Dios
¿Y qué pasó, hermanos? Ahí echó fuera a todos, todos, la palabra todos, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. O sea, había gente que dentro del templo, hermanos, estaban vendiendo y comprando. Es como hoy en día, digamos, en el templo se empieza a vender, comprar libros, productos de repente que vienen, ¿no? Ahí. Entonces, ya el templo no es para eso, ¿no, hermanos? Entonces ahí Jesús, ¿qué ha hecho? Echó pues a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Qué más hizo, hermanos? Volcó las mesas de los cambistas. Y hermanos, sabemos muy bien que cuando iban al templo, los judíos llevaban sus sacrificios, ¿no? Ovejitas, vaquitas, bueno, no sé, ofrendas. Y como venía gente de otros países judíos que se habían ido a otros países, regresaban pues para esta fiesta y pues, y el negocio estaba dentro del templo, hermanos, ahí hacían cambio de monedas, ¿no? Y así. Entonces, como el templo no es para ese uso, hermanos, pues el Señor los echó afuera a todos los que estaban haciendo. Y dice también, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, ¿qué dijo el Señor Jesús? Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Ahí está. Entonces, la casa de Dios, hermanos, el templo, es casa de oración, o sea, es para orar, no es para otra cosa el templo, sino es para orar. Está diciendo, sí, casa de oración, de conversar o estar en comunión con Dios. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren, hermanos, lo que está diciendo ahí, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué, hermanos? Uno, primero, porque ahí no se debía hacer negocio en el templo, ¿no? Hermano, justo, Por otra parte, no, venderían en más precio las ovejas, las palomas, no sé qué cosa, negocio ya, pues, ¿no? Mercado lo han hecho. hermano, Entonces está, justo. sí, sí, hermano Marcelino, participe. Disculpa, hermano, que le interrumpa. Cuando dice la palabra de Dios, entró en el templo. ¿Quién entró? Jesús. Es mucho más abarcante el significado de que haya entrado en el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios suscitó en el corazón de los que estaban en Babilonia para regresar y reconstruir el templo, porque los tiempos del plan de redención se acercaba. Jesús estaba pronto a venir por la primera vez y él debía entrar sí o sí en la casa de Dios. Ni aquellos días no había templo, estaba en el suelo, todo plano. Entonces, cuando Nehemías y Zorobabel regresaron, empezaron urgentemente a levantar el templo de Dios y cuando acabaron, lloraron los antiguos. ¿Por qué? Porque no se asemejaba nada al original, lo que Salomón había levantado. Pero sin embargo, la profecía decía de que este templo, su gloria sería mayor que el primero, porque Jesús entraría en el templo. Entonces, esa palabra de que entró en el templo de Dios es mucho más abarcante su significado, hermano. Muy bien, muy bien, muy bien, hermanos. Ahí está, los comentarios, hermanos. Qué interesante también el comentario. El Señor Jesucristo entró pues justamente al templo, ¿no? De ese tiempo. Ya no recuerdo bien, si alguien me ayuda a recordar, creo que era el tercer templo, no sé, el construido ahí, ¿no? Porque primero construyó un templo Salomón, después regresando ese templo de Salomón fue destruido por los babilonios, fue reconstruido ya por también los israelitas, ¿no? Que volvieron de Babilonia, de la esclavitud de allí, y reconstruyeron. No sé si este también fue destruido o, hermanos, o es este templo porque la gloria de este templo que reconstruyeron no era igual que ah, que lo que construyó este Salomón, ¿no? No sé si este es el que a donde entró Jesucristo.
Y hermanos, pues, ¿por qué es más glorioso el templo donde entró Jesús? Porque Dios mismo, pues, en forma humana, a través de Jesús, entró en ese templo, por eso la gloria, ¿no? Como decía nuestro hermano. Y bueno, queremos resaltar también, hermanos, que el templo es casa de Dios, no es casa de repente alguna persona dona un terreno o ya una casa y ahí se reúne. Pero entonces el templo, hermanos, es casa de oración, es casa de Dios, no es ya pertenencia de una otra persona. Eso de repente resaltar, hermanos, ¿no? Porque a veces cuando pensamos que es nuestra casa, hacemos lo que nos da la gana, pues, hermanos, ¿no? Entonces deberíamos tener en mente que no es mi casa, ¿no? No es, ¿no? Aunque todo es de Dios, es casa de Dios, entonces habría que tener respeto por el templo de Dios, ¿no? De repente esto no está en nuestra mente, ¿no? Y entramos comúnmente al templo, ¿no? Pensando que es cualquier casa, ¿no? Pero acá está el Señor Jesucristo haciéndonos ver que es casa de oración. Vamos a ver aquí también en Juan, hermanos, 2, aquí está el texto bíblico, hermanos, 2:14 al 15, hermanos, ahí está, ¿no? Vamos a leer qué dice. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, hermanos. Ya está repitiendo ya Juan, en este caso el Evangelio según San Juan, que había, hermanos, en el templo, halló en el templo, hermanos, ¿ah? A los que vendían bueyes, se pueden imaginar en el templo que ahí está. Para eso no era pues para hacer un mercado, ¿no? Vendían bueyes, vendían ovejas, vendían palomas, y los cambistas estaban allí sentados, hermanos, ¿no? Y haciendo un azote de cuerdas, dice la Biblia, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Y qué pasó, hermanos? Y está hablando a todos, ¿ah? Y las ovejas y los bueyes echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, dice, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, o sea, los volcó. ¿Qué significa volcó las mesas? Volteó pues las mesas, ¿no? El Señor Jesús. Entonces había una indignación pues ahí de parte de nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguien tiene esa experiencia en el templo donde estás asistiendo, hermano, hermana, en tu grupo. Alguien ha podido hacer eso, se indignó porque de repente ahí están jugando juegos sociales, están de repente, no sé qué cosa, vendiendo productos, libros. No sé si alguien se ha indignado, ha dicho, pero esta casa es mercado o es juego, es un parque o es casa de Dios, ¿no? Bueno, más o menos la idea es esa, ¿no? Una indignación justa, ¿no? Y ahí lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Ahí ha hecho el Señor Jesucristo. Me estoy poniendo a pensar, hermanos, cómo están nuestros templos, ¿no? El lugar que se ha elegido, ¿no? Para, como casa de oración, pues, ¿no? Bueno, participen, hermanos, si alguien tiene alguna experiencia, pues cuenten, hermanos, su experiencia. En estos casos, hermanos, Jesús muestra pues el celo piadoso. Entonces, aquí hay una palabrita, hermanos, el celo piadoso, hermanos, ¿no? El celo piadoso. Eso, Se- eso es, ¿no? Porque hablaríamos mucho de cómo están los templos, cómo nos comportamos, ¿no? Pero ahora estamos tratando de entender la ira, ¿no? La ira. Ahora, el último que has leído, ¿no? Piadoso. En estos casos, Jesús muestra el celo piadoso. Ahora, ¿cómo soy yo, ¿no? Ahora, ante este comportamiento de mi Salvador, ¿cómo me comporto yo? ¿Cómo es mi celo piadoso? ¿Tengo o no tengo? Tengo que reflexionar esto, hermano. claro, muy bien, gracias, hermano. Sí, pues tenemos que reflexionar cuán celosos somos nosotros también por las cosas de Dios. Bueno, continuamos y dice, ¿no? En estos casos Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones para aprovecharse de las viudas,
los huérfanos y los pobres, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? A ver, comenten, hermanos, miren, tal vez alguna experiencia, ¿no, hermanos? Juanito, Experiencias que han pasado ustedes, hermanos. Sí, hermano Marcelino. Ajá. así como en Perú tenemos, ¿no es cierto? Lugares donde cambian dólares, ¿no es cierto? Cambio del día puede estar en un precio normal, ¿no? Pero ellos ya cambian en otro precio, te venden en otro precio. Entonces ganan como usura, ¿no? Así en el templo habían creado una moneda del templo y los extranjeros, los que venían, ¿no es cierto? Harta gente venían con dinero, ¿no? Y entonces ellos no podían usar el dinero del común, sino tenían que hacer un cambio, por eso dice cambistas, cambio, comprar la moneda del templo y ellos vendían y más caro. Aún eso, comprar otros, su cordero, su paloma, no sé, para hacer sus sacrificios, sus holocaustos. Entonces, eso era el gran negocio para la iglesia. Se había corrompido, ¿no? Estaba más en vender que en la adoración a Dios. Y en Isaías 56 dice, no, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Eso era, y todos sabían eso, pero sin embargo, ellos estaban haciendo un negocio en pleno día de Dios, ¿no? Eso es el asunto. Muy bien, muy bien. Y pues hermanos, aquí estoy copiando estos textos bíblicos. En Mateo 21:13, que lo hemos leído ya creo, dice, y les dijo, no, ahí, no, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Escrito está, hermanos. O sea, nadie podemos cambiar pues eso, hermanos. La casa de Dios es casa de oración, hermanos. Para eso está dedicado, para entrar en comunión con Dios, estudiar su palabra también, ¿no? Pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque como estaba explicando nuestro hermano Marcelino, pues hacer los cambistas, los que hacían negocios, ¿no? A nombre de Dios, pues lo hacían, pero era Una, negocio, pues. una consulta, una consulta. El templo está dividido en tres partes, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Dónde estaba el negocio? ¿En el atrio o en el lugar santo? Bueno, en este caso, hermanos, el templo como casa, ¿no? En el otro era el templo como una carpa, ¿no? O sea, el santuario terrenal era una carpa, ¿no? Que se dividía en tres partes, ¿no? Era el Pero la patio, construcción también estaba así, estaba dividido también. O sea, eh, la claro, carpa era un modelo, pero en la claro, construcción también igual lo claro, dividieron, hermano. claro. Entonces, ahí el templo, el santuario terrenal, pues ya el templo, diríamos, si quisiéramos compararlo, el patio, ahí estaba el altar de sacrificios, ¿no? El altar de sacrificios. Y ahí solamente entrarían, pues también, hermanos, los que se arrepentían, llevaban su corderito para sacrificar y hacer sacrificio, ¿no? Me imagino que en la parte de afuera del templo de toda la carpa, porque había tres partes, ¿no? Patio, lugar santo y lugar santísimo. Propiamente el lugar santo y el santísimo, pues ahí estaban, ¿no? Estaba hecho la carpa ahí, pero había todo cercado, estaba, ¿no? El patio también, ¿no? Aparte del lugar santo y santísimo. Y ahí se hacía todos los servicios. Bueno, en la iglesia, nuestros templos, hermanos, pues podríamos asemejarlo también con eso, ¿no? Y bueno, aunque ahora no se hacen sacrificios, hermanos, no se hacen sacrificios y directamente, incluso el Señor Jesucristo dijo, ¿no? No es que se adorará aquí o allá, en cualquier lugar se adorará a Dios, hermanos, incluso si puede ser debajo en el campo, de repente uno no tiene templo, donde estén dos o tres, ahí yo estoy, dice, ¿no? O sea, ya el Señor Jesús le dijo a la samaritana, no es aquí, no es allá, no, pero donde estén dos o tres, ¿no? Y porque Dios busca esa clase de hijos o cristianos, ¿no?
que le amen en espíritu y en verdad, le adoren a Dios en espíritu y en verdad, pues hermanos, ¿no? Entonces, no tanto ahora se ciñe, no por lo que, lo formal que había antiguamente, no. Donde sea en tu propio cuarto, también, pues, si uno dedica un lugarcito, pues debemos respetar ese lugarcito, ¿no? En la casa, donde hace comunión con Dios. Bueno, y también el templo, por supuesto, ¿no? Que se dedica para Dios, entonces es casa de oración, pues. La casa debe haber, en cada casa deberíamos tener un lugarcito donde nos arrodillamos y oramos, ¿no? Dedicado para eso. Ojalá que fuera un lugarcito especial, ¿no? De a veces uno puede estar viviendo solamente en un cuarto y entonces ahí debe haber un lugarcito, aunque, bueno, cada uno ve eso, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a entonces aquí ver lo que dice Juan 2:16. A los que vendían palomas les dijo, ¿no? Quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio, hermanos, una casa de comercio. Bueno, creo que en el contexto, ¿no es cierto, hermanos? En ese contexto en el cual el Señor Jesús estaba, ¿no? En ese tiempo, en ese lugar. Entonces, hermanos, pues realmente, si nuestro mismo Señor Jesucristo se indignó, hermanos, entonces, hermanos, pues hay que reflexionar y corregir muchas cosas que de repente no podría no estar haciendo, respetando las cosas de Dios. Por eso decía experiencias, ¿no? Alguna vez personalmente yo también me sentí muy indignado, hermanos, hace muchos años cuando recién conocí el Evangelio, porque siempre hay jóvenes, amigos, o sea, también joven ahí, ¿no? Pero que lo toman a juego las cosas de Dios, ¿no? Entonces, eso me causa indignación. Hoy en día también, hermanos, cuando veo que hay una injusticia, me indigno completamente. Mi gran problema es, como dicen, ¿no? Me excedo, hermanos. Entonces yo peco de repente ya más allá en mi indignación y entonces pues tengo que estar pidiendo perdón a las personas que me excedo y así. Desde el momento que he conocido también con todo mi testimonio, ¿no? Ahí en la casa donde todos mis familiares no conocían la Biblia. Yo conocí, pues me entregué, me bauticé y en las fiestas de Navidad, y siempre la costumbre es en toda casa, me imagino, ¿no? Beben, toman, bailan y así, después se pelean. Eso es la costumbre. Entonces ahí también esa vez, yo recuerdo una vigilia, llegué a la casa y veía que están haciendo fiesta, y ya llegó la pelea, y yo actué, no sé, les llamé la atención fuertemente, seguro me excedí y me sentí pues una persona inútil, ¿no? Que decía a Dios, no sirvo para ser cristiano, no sirvo para ser cristiano, no sirvo para nada. Así que, Señor, y así me puse a llorar delante de Dios y es ahí donde Dios se manifestó. Y entonces Dios arregla incluso nuestras equivocaciones, hermanos. Él es Dios sabio y todopoderoso. En un instante, ni siquiera un segundo, puede arreglar las cosas cuando uno es sincero. Y pues eso, hermanos, ¿no? La indignación. Personalmente, cuando veo algo, sí, pues me indigno personalmente. Hoy como antes también, ¿no? No puedo pasar por alto, sea quien sea, pastor, hermano, todo, ¿no? Cuando veo que es una cosa injusta, digo, no, esto es injusto, digo, esto es injusto. Y apelo pues a Dios, no puedo apelar yo a los seres humanos para que resuelvan el problema, sino Dios que resuelva ese problema, ¿no? Que hay, ¿no? Porque yo estoy siguiendo a Dios, no sigo yo a los hermanos, al anciano, al pastor, no, yo me guío por la palabra de Dios. Por supuesto, el respeto es importante porque Dios ha puesto a los pastores dentro de la iglesia. Tengo que tener respeto, así como David respetaba, ¿no? Por muy malos que sean, se tiene que tener ese respeto, ¿no? Y Dios es el que juzga. Por eso yo doy mi testimonio, a veces en mi indignación me excedo, peco, así que tengo que estar pidiendo perdón y todo, ¿no? Me conozco así, que Dios me ayude, ¿no? A tener una, Hermano como Cristo, santa indignación, ¿no? Sí, sí, hermano Marcelín.
Su experiencia de nuestro Señor Jesucristo sería bueno que lo compartiéramos en el comentario. Dice lo siguiente: Jesús descendió lentamente los escalones del templo. Imagínense el templo. Los escalones tenían, ¿no?, al lugar del atrio. Eh, y levantando el látigo, que en su mano parecía haberse convertido en un cetro real, ordenó a los negociantes que abandonaran los límites sagrados del templo y se levantaran sus mercancías con un celo sublime y una severidad que nunca antes había manifestado. Volcó las mesas de los cambistas y las monedas cayeron sonando fuertemente sobre el suelo de mármol. Los más endurecidos y desafiantes no se atrevieron a desafiar su autoridad, sino que con pronta obediencia los dignatarios del templo, los sacerdotes, negociantes, los comerciantes de ganado y los agentes de bolsa huyeron de su presencia. Un miedo aterrador se apoderó de la multitud que sintió la sombra de la divinidad de Cristo. Gritos de terror escaparon de cientos de labios, palideciendo mientras la multitud se precipitaba del lugar. Jesús no los golpeó con el látigo de cuerdas, sino que a sus ojos culpables aquel simple instrumento les pareció como espadas relucientes y enfurecidas, girando en todas direcciones y amenazando con derribarlos. Si la presencia del Señor santifica el monte, su presencia hace igualmente sagrado el templo, erigido en su honor. Eso es el comentario, una pequeña parte nomás, pero eso nos hace entender qué es lo que sucedió en aquel momento. así es, hermanos. Gracias, hermano. Ahí está, pues, ¿no? Lo que pasó en el templo, ¿no? En esa oportunidad. Vamos a leer el comentario. Dice, el templo, hermanos, y los servicios religiosos celebrados en él, ¿ah? Los servicios celebrados en el templo, que se suponía debían tipificar, hermanos, el perdón misericordioso de Dios y su obra para limpiar a los pecadores, ¿no? De sus pecados, hermanos, estaban siendo utilizados para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, el ser humano es así, hermanos, ¿no? Entonces, ahí en el templo donde estaba el Señor Jesús, hermanos, o sea que el templo tenía el objetivo, ¿no? Aquí nos está diciendo tipificar, o sea, hacer ver esa relación del hombre con Dios. Recuerden que hay una parte donde se dice que el publicano entró y ni estaba en la puerta de rodillas, agachado, golpeándose el pecho y decían que perdón, soy un pecador, soy culpable. Bueno, este fue justificado. El templo es para eso, hermanos, ¿no? Para entrar en comunión con Dios, ¿no? Pero el fariseo ahí entró al templo, miren, así entró con la cabeza levantada, o sea, imagínense, ¿no? Cómo es una persona orgullosa, altanera, así, ¿no? Entra ahí mostrándose a todos, ¿no? Y él se justifica, yo no soy ladrón como ese publicano que está ahí en la puerta, ¿no? Yo devuelvo mi diezmo, guardo esto, o cumplo todo. Y este fariseo, hermanos, y de repente nos está representando a nosotros, el fariseo, salió del templo, es como salir del sábado, ¿no? Vacío, vacío. No ha tenido un encuentro con Dios, aunque ha estado allí. Pero el publicano, que era un verdadero ladrón, pero fue a pedir perdón, entonces encontró, pues, hermanos, la bendición de Dios, el perdón de Dios. Por eso dice aquí, hermanos, se supone que el templo es para eso, ¿no? Para ir a pedir perdón, la misericordia de Dios. O sea, el templo tipificaba, ¿no?
el perdón misericordioso y su obra de limpiar pues a los pecadores de sus pecados. Entonces, ese templo donde estaba Jesús, estaban siendo utilizados, hermanos, ¿para qué? Para engañar y oprimir a algunos de los más vulnerables. O sea, que vendían en más precio y todo ello, ¿no? Y lo peor, que estaban vendiendo dentro del templo de Dios, hermanos. Bueno, era lógico que Jesús se airara, pues, a causa de esa abominación. Ahí está el comentario, hermanos, ¿no? Ahora, en Marcos 10, 13 y 14, Marcos también 3, 4 y 5, hermanos, sería muy bueno, ¿no? Aquí estos textos bíblicos, me gustaría copiar, aquí mostrar Marcos 10, 13 y 14. Entonces busco aquí Marcos 10, ¿no? Aquí está 10, 13 y 14, hermanos. Aquí está. Voy a copiarlo, hermanos, aquí de la Biblia. Ahí está. Muy bien. Ahí está, hermanos. Ahí está el texto bíblico, hermanos. Lo voy a agrandar para que se pueda ver, ¿no? Ese texto. No. Y le vamos a pintar, a ver, con celeste. Ahí está. ¿Qué dice ahí, hermanos? Traían, dice, traían niños a Jesús. Ahora ya también es otra circunstancia, hermanos, en la vida de Jesús. Entonces, ¿quiénes traían niños a Jesús? Serían pues papá, mamá, traerían pues a sus hijos, ¿no? Estarían trayendo a Jesús. ¿Para qué? Para que Él los tocara, hermanos, para que les toque. Pero, ¿qué pasó con los discípulos? Los discípulos, hermanos, los reprendieron, hermanos. Entonces decían, no traigan a vuestros hijos, están haciendo seguramente desorden o algo, ¿no? No traigan a sus hijos, dirían, ¿no? Impedirían, ¿no? Ahí los discípulos no están cometiendo un error. ¿Por qué? Porque dice aquí, hermanos, cuando Jesús vio esto, se indignó. Ahí está la palabra, hermanos, indignó. Eso causó indignación a nuestro Señor Jesucristo. Un diácono de repente puede, somos diáconos de repente y actuamos así, pues, y es indignante eso, pues, hermanos, indignante, ¿no? Entonces ahí dice, se indignó. Jesús se indignó, hermanos, de eso y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Entonces, qué interesante, hermanos, aquí hay una lección tremenda, ¿no? Que los niños que se acerquen a mí, o sea, Dios quiere bendecir a los niños. Y cuando hay una mamá, papá que quiere entregar a su hijo, qué bien, deberíamos sentirnos felices, ¿no? Porque así como de los niños, así como son los niños, adultos también que Dios nos ve como niños, de los niños es el reino de los cielos, dice, ¿no? El reino de Dios. No se lo impidan porque de los que son como estos, son como los niños, o sea, un viejo podríamos ser una persona adulta, pero si somos como un niño, dice el reino. ¿Por qué dice eso, hermanos? Por las características de un niño, ¿no? Que es sincero, inocente, no hay hipocresía en un niño, ¿no? No esconde, ¿no? En su generalidad, ¿no? En su generalidad. Cuando ya somos adultos nos convertimos en hipócritas, escondemos nuestras emociones y todo, pero el niño no, es sincero y hace las cosas con sinceridad, pues hermanos, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí, así dice el Señor, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Se indignó. Ahí es otro pasaje bíblico, hermanos, donde está diciendo que se indignó nuestro Señor Jesús. Vamos a ver el otro pasaje bíblico, dice Marcos 3, 4 y 5. Marcos, entonces aquí 3, 4 y 5, no vamos a ver aquí. Marcos 3, el versículo 4 y 5, aquí está. Vamos a ver en qué otra circunstancia el Señor Jesucristo se indignó. Estamos viendo, ¿no? En qué momento se indignó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo pegamos aquí, hermanos, aquí y ya está. El texto ahí está. Marcos 3, 4 y 5, hermanos. Y lo vamos a
poner de negrita, lo vamos a agrandar las letras para poder ver. Ahí está, hermanos, y lo pintamos pues de color amarillo. Ahí. Entonces Jesús, hermanos, dijo a los otros, dice, ¿no? ¿A quiénes dijo Jesús? Dice a los otros. La pregunta, ¿no? Que dice el Señor Jesús, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Mira, hermanos, está hablando aquí al pueblo de Dios, a los que, digamos, son pastores, ancianos, o sea, lo máximo, ¿no es cierto? Los líderes de la iglesia, pues del pueblo de Dios, hermanos, a ellos está haciendo la pregunta. No está haciendo la pregunta a gente que no conoce a Dios, no. Hermanos, entonces está diciendo aquí la pregunta, es como que a nosotros nos hace pregunta, pues a ver, Marcelino, Mónica, a ver, ustedes díganme, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Entonces nos hace esa pregunta, porque ahí el Señor Jesús está frente pues a un hombre que creo que era con la mano seca, ¿no? Y el Señor Jesús mismo lo llamó, pues a esta persona, ven, le dice, para darles un ejemplo. Entonces ahí el Señor llama pues a ese hombre a mano seca. Entonces, iba a curarle, y entonces todos están pendientes, ¿no? Los líderes ahí, los fariseos, ¿no? Pendientes de que si le sana, este está rompiendo la ley del sábado, ¿no es cierto? Así que está pecando y este es un impostor, entonces está pecando, entonces lo vamos a matar a esto. Entonces, con esa idea en su corazón están. Entonces el Señor Jesús los llama a estas personas, pues no a estos fariseos, y les dice, ¿es correcto, es lícito, se debe o no se debe hacer bien o se debe hacer mal? A ver, ¿qué dicen? ¿Se debe salvar una vida o matar en día sábado? A ver, ¿qué dicen ustedes? Pero hermanos, no contestan ellos. Ellos guardaban silencio, no contestaron. Entonces ahí dice, hermanos, ¿qué pasa con el Señor Jesús? Mirando con enojo, ahí está la indignación del Señor. Se indigna el Señor, ¿no? Porque no sabemos responder ahí a esa pregunta que el Señor dice, pues no. Ahí se indignó, dice, ¿no? Se indignó, lo marcamos esa palabrita. Se indignó, ¿no? O sea, con enojo, mirando con enojo a los que lo rodeaban. Y entristecido también, pues hermanos, ahí está. Entristecido, hermanos, el Señor Jesucristo por esta situación, por la dureza de sus corazones, ¿no? Le dijo al hombre, ¿no? Extiende tu mano, le dice. Y este hombre, y él la extendió, pues, y su mano quedó sana, hermanos, le curó. Entonces ahí, hermanos, pues, de repente aplicando a nuestras propias vidas, a nuestro grupo, a nuestra iglesia, la pregunta está ahí, ¿no? ¿Es lícito, hermanos, es correcto hacer el bien en el día sábado? Claro, la respuesta diríamos sí, es correcto, porque Jesús lo ha demostrado con un ejemplo. Aunque el día sábado es un día santo, ¿no? Dedicado para Dios, pero nosotros no debemos de, con nuestro criterio, ¿no? Tradición, de repente nos equivocamos, pues juzgando ahí, ¿no? Alguna actividad que pueda hacerse que es correcta, bien que se está haciendo, hermanos, y de repente nosotros actuamos mal. Entonces, a ver si alguien puede poner ejemplos para corregirnos de repente cómo podríamos estar haciendo mal, porque en sábado es lícito hacer el bien, curar, sanar. Por eso sanaba, curaba en el día sábado. Eso no era un trabajo que dice, no, que el séptimo día vas a dejar tu trabajo, tus actividades, porque es día dedicado para el Señor, aunque es de día dedicado para el Señor, pero sí se puede hacer cosas buenas, salvar la vida, así dice el Señor. Se indignó por eso, ¿no, hermanos? Porque no sabían cómo responder, no los líderes religiosos. Ofrecen así, pues, hermanos, estos textos ofrecen más ejemplos de su justa indignación. Cuando la gente traía niños pequeños a él y los discípulos reprendían a quienes los traían, Jesús se enojó, pues, literalmente, ¿no? Literalmente. Se indignó y les dijo, no, dejad a los niños venir a mí.
En otra ocasión, cuando los fariseos esperaban que Jesús sanara a alguien para acusarlo de quebrantar el sábado, el Señor les preguntó, pues no es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Los miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones, hermanos. Y procedió pues a curar al hombre, hermanos. La ira de Cristo, hermanos, se asocia aquí con el dolor, con la dureza de ellos, hermanos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo estando en esta tierra, a este pueblo de Israel y a nosotros también, hermanos, o sea, vino para hacer entender lo que significan los mandamientos de Dios. Muchas veces somos legalistas y leemos y no entendemos, pues, lo entendemos humanamente y queremos aplicarlo humanamente, entonces fallamos, pues, hermanos, fallamos. Eso es lo que han hecho por los israelitas. Sabían los 10 mandamientos, lo guardaban y entonces aumentaron tradiciones, o sea, de su imaginación, dijeron, así vamos a guardar sábado, así a Dios le gusta, eso es un pensamiento humano y así, en vez de hacer bien, lo hicieron mal. Por ejemplo, respecto al sábado, ellos, cuántas tradiciones, o sea, pensamientos humanos le han añadido a la Biblia, aunque no está en la Biblia, no, pero está fuera de la Biblia, ¿no? Sus costumbres que solamente 1000 pasos pueden dar. Hoy en día, hermanos, por ejemplo, no puedes llevar lentes porque para ellos es trabajo. No puedes apretar el ascensor, el botoncito, porque al apretar estás trabajando. Ellos, por ejemplo, no puedes escupir porque ya estás sembrando la tierra, o digo, cultivando, regando la tierra. Bueno, o sea, ese es el pensamiento humano. A veces uno se imagina. Entonces, para hermanos hacer las cosas, guardar bien los mandamientos de Dios, pues hay que relacionarse con Dios, el Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? A entender. Señor Jesús, eso hizo en esta tierra. Se ha dicho que ustedes no deben cometer adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y ya desea en su corazón, ya ha cometido adulterio en su corazón. Se ha dicho no robarás, pero se ha dicho que no matarás. Cualquiera que insulta, dice tonto a su hermano, ya lo ha matado, pues ya ha pecado, dice, ¿no? Va a ser condenado por él. Y así, todo mandamiento el Señor ha estado aclarando qué significa, porque a veces nosotros le damos un significado humano y guardamos los mandamientos de Dios humanamente y en vez de hacer bien, hacemos mal. Por eso es importante, hermanos, relacionarnos con Dios y que el Espíritu Santo nos dirija para observar los mandamientos de Dios también, ¿no? Porque es la manifestación también del amor de Dios, estos mandamientos. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal? Especialmente, dice aquí, especialmente cuando este hiere a quienes son objeto de ese amor. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal? A ver, especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de ese amor. ¿Mm? Son preguntas, hermanos, y aquí dice, ¿cómo podemos cuidarnos, hermanos, de justificar la ira egoísta como si fuera justa indignación? ¿Por qué es tan fácil cometer ese error y cómo podemos protegernos de esa trampa sutil pero real? Aquí sí, hermanos, creo que el conflicto entre el bien y el mal, aquí sí se muestra. La tentación del enemigo ahí va a estar, hermanos. De que es verdad que nosotros podamos tener ese celo por Dios, pero el problema es de que somos tentados para excedernos, ¿no? En el celo, en querer hacer lo justo, lo correcto, y ahí es donde pecamos, hermanos. Por eso la pregunta, ¿cómo podemos entonces cuidarnos, pues, de justificar la ira egoísta? No podemos, pues, justificar los errores que pudiéramos cometer queriendo hacer el bien. No nos excedemos, nos dejamos llevar por nuestra naturaleza humana y hacemos mal, pues, hermano. Y también no podemos, pues, hermanos, dejar de hacer las cosas
Cuando vemos que hay alguna cosa injusta, no podemos callarnos, automáticamente nuestro ser va a reaccionar, pues hermanos, ¿no? Pero el asunto es que no tenemos que excedernos, pues hermanos. Tiene que haber un límite, hermanos, como el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué es tan fácil cometer ese error y cómo podemos protegernos de esa trampa sutil pero real, hermanos? Esa es nuestra lección de hoy día, hermanos. Si alguien quiere responder estas preguntas, por favor, responda o haga su último comentario. Nos vamos a despedir. El tiempo ya terminó, hermanos. A ver, algún hermano que quiere responder esas preguntas. Tal vez el otro aspecto, hermanos, eh, de un hermano. En la Biblia está profetizado que en estos últimos tiempos, hermanos, entrarán dentro de la iglesia, dice, personas que lo van a tomar a juego las cosas de Dios. Así habla en Judas, en las cartas de Juan, de Pedro, y hasta el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿no? Que tengan mucho cuidado, que en los últimos tiempos habrán falsos cristos, falsos profetas también, y así, y les van a engañar, ¿no? O sea, eh, y tengan mucho cuidado, dice, les estoy advirtiendo, ya les estoy advirtiendo. Entonces, y los discípulos, pues, inspirados por Dios, comentan también que hay ese otro aspecto, ¿no? De que hay gente que lo toma a juego las cosas de Dios. Viene, no sé, a la iglesia, no con ese, de repente nosotros somos esa persona, ¿no? Que estamos tomando a juego las cosas de Dios. No tenemos conciencia de que estamos yendo a buscar a Dios. Estamos pensando que estamos yendo a buscar al hermano, a la hermana, al pastor, al anciano. Tenemos miedo de repente al hermano, al anciano, no sé de quién, y no de Dios. Entonces estamos yendo a buscar personas, no a mostrarnos de repente a personas. Vamos a alabar de repente no a Dios, sino para que nos vean las personas. Entonces ahí habría que reflexionar, hermanos, cómo estamos yendo al templo, ¿no? Cómo estamos comportándonos en el templo, ¿no? Que Dios los bendiga, hermanos. Reflexionemos, oremos ahora, hermanos. ¿Algún hermano, hermana que quiera despedirnos con una oración, hermano? Bueno, vamos a orar, hermanitos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Bendito Padre, gracias por la lección que nos ayudas a reflexionar, Padre. Tal vez no nos damos cuenta, Señor, que nosotros estamos actuando tal vez mal, Señor, yendo al templo, no hay respeto, tal vez lo tomamos como cualquier casa, hacemos, no sé, no estaba pensando que tú estás ahí, ¿no? Para entrar en comunión contigo, para orar. Perdónanos, Padre, ayúdanos que ahora reflexionando consideremos el templo como la casa de oración, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a eso. Y también en el cielo que podamos tener por ti, Señor, tú que nos conoces. Señor, por favor, ayúdanos también con tu Santo Espíritu a que nos podamos controlar y no podamos excedernos y pecar contra ti, Padre Santo, como lo han hecho tus hijos, los judíos, Señor. Ellos, de acuerdo a su criterio, han hecho muchas cosas y aún tal vez sigan todavía así. Ayúdalos a ellos también. Ayúdanos, Padre Santo, y a los que estamos aquí en la sala también, ayúdanos, Padre Santo a hacer las cosas como tú harías, Padre. Úsanos como instrumento, Padre, te suplicamos, Señor, siempre pidiéndote perdón en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos, hasta mañana. Amén.